Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. 1, 2, 3, 4. ¿Qué estás haciendo? Saludos. Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación. Y antes de iniciar el tema, Education. Yuca. Education. Vamos a ver qué dice Google. Dice Google: la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Eso es la educación según Google. Entonces, ¿qué tienes tú que decir sobre la educación? Yo primero quiero que la gente entienda por qué primero nos educamos. Ok, go. Okay. Venimos del mono. Entonces, ¿Cómo así? Nuestros registros dicen que la información que se transmitía en la antigüedad se hacía por la palabra. El problema con hablar y tener un lenguaje, cuando ya el Homo sapiens tenía lenguaje, es que la palabra, como tú sabes por el jueguito de decirle al siguiente y al siguiente, ese mensaje se pierde. La mejor forma que tenían para transmitir mensajes fue creando historias de leyendas. Entonces, lo que pasaba con las historias de leyendas es que la leyenda se volvía más grande y más grande. Si alguien decía de que no, yo maté un mamut, yo maté tres mamut. No, hizo cuánto estaba un día y por esto mató el mamut. Pero el mensaje se mantenía. Es decir, la historia era más llamativa, más interesante, pero se mantenía la historia. El mismo mensaje. Eventualmente se iba tergiversando un poquito, pero servía para transmitir la información a la siguiente generación como mínimo. Que por eso, o sea, hay cosas que se transmite de una generación a otra por eso, solo por la palabra. Solamente por solo la palabra. Por la palabra. So, que mi abuela me dijo, que la abuela de mi abuela me dijo y ahí se ha pasado. Entonces, muchas de esas historias que te dicen tus abuelos, que te dicen tus abuelos, que te dicen tus tatarabuelos, o que te dicen que se lo dijeron a la familia, son historias que fueron inventadas por alguien, pero para mantener un mensaje de algo en específico. Ok. Entonces, si te dicen de noche te va a comer el cuco, su mensaje es no salgas de noche porque no te puedo cuidar. Ok. Porque en la antigüedad, hace tiempo, era más difícil mantenerte vivo. Ya. Entonces, el cuco. Ok. Entonces, se mantiene, no necesariamente con el cuco, con el jaguar, en diferentes partes del mundo, pero es la misma historia para poder mantenerte a salvo. Solo porque hay algo afuera que puede haber algo. O sea, no necesariamente te están diciendo que eso es lo que pasa, pero hay peligro. Hay peligro afuera. Okay. Si yo no te puedo cuidar. Ok, perfecto. Oh, ok. Eso es algo que uno quizá no lo piensa. de ahí salen ese tipo de historias. Entonces hay historias como la Llorona por sus hijos, que tiene su sentido. Sí. Hay historias de gente que se encuentra ollas y dinero y que luego aparece el diablo y se los lleva. ¿Esa por qué tiene que ver esa? Nunca he entendido esa. Es para que tú no cojas lo ajeno. Porque te encontraste dinero. Si ¿En te encuentras serio? mucho dinero, sí. Are you kidding? Porque yo nunca he entendido eso. Sí. Te encontraste algo en la calle o algo ahí y te va a aparecer el diablo. Eso no es tuyo, como quieras que tú estés tocándolo. Oh, I see now. Interesante. Entonces esa era la forma en la que se educaba a la siguiente generación. Eventualmente apareció la palabra y la palabra escrita en diferentes idiomas. Los egipcios usaban jeroglíficos y más adelante tenemos el abecedario. Entonces, en el latín o las lenguas que derivan del latín, nuestro abecedario está más claro para nosotros y incluye un montón de conceptos que son útiles para describir casi todo. Okay. Hay cosas que todavía no podemos describir. ¿Cómo qué? En especial sentimientos. Ya. Pero que a través de la poesía alguien los puede interpretar, o de algún tipo de arte o de historia, alguien los puede interpretar
por empatía, no porque tú puedes decir este es el sentimiento, sino porque la historia te lleva a envolverte en el escenario donde tú sentiste eso, de manera que la persona, si tiene la suficiente experiencia para poder revivir en su mente ese escenario, puede más o menos entender tu sentimiento. El sentimiento. Ok. Interesante. Es lo mismo de yo decirte, yo vi un color que nunca he visto. ¿Cómo yo te describo un color que tú nunca has visto? Ya, no hay forma. Es lo mismo. ¿Cómo te describo algo que tú nunca has sentido? Ya. Ya, es verdad, es como algo como que no... Uh-huh. Entonces, se pudiera transmitir si de mente a mente yo pudiera pasarte lo mismo que yo. Sería chulísimo esa vaina. Oye, esa conexión ahí que yo te lo mande y que toma y esa neurona haga así, ¡fua, fua! Y se conecta. Sí. Ya, sería heavy. Pero no es así. Ya, entonces, el texto escrito que tuvimos eventualmente hace que las personas que puedan leer sean las que tienen el poder en cierta forma. Porque en un mundo de analfabetos, la persona que sabe leer es el rey, ¿no? Puede aprovechar. No, en un mundo de ciegos el tuerto es el rey. Ah, ya. Se me parecía. Sí. Entonces, si todos son analfabetos, el que lee tiene el poder de aprovecharse, porque nadie sabe lo que dice, lo que dice o lo que se transmite. Tener la información es importante. No, la información es poder. Real, es poder. Entonces, una persona que no... Es como el mito de las cavernas. Me acuerda eso como tú lo pones así, porque cuando tú te pones a leer sobre el mito de las cavernas, es la educación lo único, el diferente de esas personas que están ahí dentro. Sí. O sea, ellos solamente ven como esos reflejos de lo que hay. Y se imaginan, pero no pasan de ahí. Pero exactamente, porque no tienen la capacidad para llegar más allá. Entonces, es como que la educación te libera. Exacto. Y es así, porque si tú te pones a ver, muchas personas que yo creo que es común, pero no es tan común como antes, que muchas personas como que estaban en una posición muy, muy mala simplemente porque desconocían muchas cosas y quizá podrían tener algún potencial, pero no lo podían desarrollar porque no tenían la posibilidad de hacerlo, simplemente porque no habían estudiado. Hay un montón de mentes desperdiciadas que pudieron haber hecho mucho, pero... Ya, eso es así. Gracias a Dios, por lo menos yo veo que la República Dominicana, porque es lo único que... O sea, puede hacer referencia a otras cosas de otros países, pero yo entiendo que en el país, aunque hay mucha decadencia, hay mucha gente que está dentro del sistema educativo. Claro. Que lamentablemente... y no se te niega una oportunidad de estudiar lo que te gusta. Que para mí es muy, muy, muy importante. Sí, que tú me estabas diciendo, pero eso lo vamos a hacer. Algo adelante. Que pasa en Ecuador, que para mí me sorprendió. En otros países también. También pasa, o sea, que nada más no esté... En México hay una cosa similar. Ok. Pero te decía, en el sistema, por ejemplo, que aquí hay mucha gente que sí está dentro del sistema educativo. Y es como... yo siento que te dan muchas facilidades para que tú te quedes dentro del sistema. De aquí en República Dominicana. Pero ¿qué pasa? El sistema en sí de nuestro país está feo. Porque si nos ponemos a ver en los rankings, estamos muy abajo. Y es como... Es que como que ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? También es eso, como ¿quién nos está enseñando? Porque... Que, por lo general, ahora con tanto incentivo para los maestros, hay muchos maestros sin vocación. No solamente sin vocación, lo que pasa es que, mira, yo entiendo que si tú vas... que si la sociedad va avanzando tanto, nosotros debemos también de avanzar como sociedad, como país, debemos avanzar. ¿Qué pasa? Si esos otros países han tenido la oportunidad de aprovechar lo que es ese otro tipo de educación que haya, tú no puedes esperar mucho de estos profesores que al final de cuentas se formaron dentro de la misma educación dominicana. A esos profesores que están ahí tienen que formarlos para que ellos también puedan transformar a esos estudiantes que tienen, porque tú no puedes hacer, lamentablemente, el 4% fue muy excelente y todo, pero nada más escuela. Mientras tanto, esos profesores que están ahí
sea por vocación o no sea por vocación, si no tienen de dónde sacar, no van a poder enseñar. No lo van a poder hacer porque no tienen. Es que lamentablemente ellos estudiaron aquí. Ellos estudiaron. No, es verdad. No, yo no creo verdad. que es impedimento, pero está bien. Tiene lógica por la forma en la que las cosas suceden. Es pero que es un ciclo. cuando tú encuentras una vocación, por lo general tú haces más dentro de esa área. Entonces, aunque sea. Lo que pasa es que mucho del sistema que aquí se hace no necesariamente lo que hacen en otros países. Es que, de nuevo, estamos en el 2021. Yo entiendo que tu argumento era válido 1900 para atrás. Tu argumento hoy, para mí, es válido viéndolo como sociedad, no como individuo. Es que, óyeme, es que tú no me puedes decir, por ejemplo, no, porque hay muchos profesores que son lo que están ahí. No te saben usar una computadora, no saben hacer PowerPoint, no saben hacer esto. Lamentablemente... ¿Tú crees que los profesores de esta generación que están saliendo de las universidades son así? Pero claro que no. No saben nada mucho todavía. Te estoy diciendo que no. A mí me tocó ver, porque esa veces me molesta. A mí me tocó ver personas que yo entiendo que pudieran tener la capacidad de hacer cosas. Yo a veces lo siento que por vago. No hacen las cosas. Prefieren agarrar y hacerlo a mano. ¿Pero por qué? Utiliza la tecnología que tienes ahí. Entonces, hay profesores también que a los mismos estudiantes, porque no es, o sea, no lo estoy diciendo de que porque puede pasar, no, sé que ha pasado porque le ha pasado a personas que conozco, que los profesores le decían, no puedes utilizar computadora, aquí tienes que escribir a mano. Y que tenían que entregar un proyecto de qué sé yo cuántas escritas a mano. ¿Pero por qué? Es válido. ¿Pero por qué? Por ahí es una forma de evitar el plagiarism. plagio. Pero el plagio, tú puedes... hay sistemas para verificar el plagio. Sí, pero yo entiendo que es más fácil que tú aprendas algo porque tú hasta tú plagiando estás escribiendo lo que estás escribiendo. Está mal porque tú no puedes decirme a mí que yo... Si voy a plagiar, lo voy a hacer igualito. Claro, pero el que por va lo a plagiar, menos vas a tomarte igual. el tiempo de leer y transcribir. Es que lo que debe estar implementado es tú saber si plagió o no. No que la persona tenga que estar escribiendo a mano cuando puede estar utilizando lo que es la tecnología para escribir, para citar para aprender a buscar, óyeme, dale la oportunidad a esa persona para que lo haga. No me digas porque para que te lo va a hacer más fácil a ti. De tú buscar, no, si está plagiando, tu deber es ver si está plagiando como profesor. Claro. Yo te puedo decir que yo conozco herramientas que te ofuscan las cosas para que no te aprueben los programas de plagio y te dicen todas estas aplicaciones de plagio y te le ponen un check para que algunas partes tú las modifiques tú porque el programa no tiene la capacidad suficiente. Óyeme, pero eso no todo... ¿Qué estudiante lo va a saber? Si por lo menos nuestros estudiantes de República Dominicana... Sí. Óyeme, pero yo prefiero que un vago haga todo, porque eso es un esfuerzo que está haciendo. No es mucho esfuerzo, pero digamos que fue un esfuerzo. Vamos a decir que es un esfuerzo de verificar. Si yo le enseño eso a alguien y alguien se lo enseña a alguien y alguien dice, loco, mira, usa esto. Por ejemplo, usa esta IA que tú le escribes 3 palabras y te escribe un ensayo. Como un humano. Óyeme, es que para mí, yo se lo doy hasta por ser tan clever. Porque lo estoy usando, porque tú usando algo, porque tú usando la tecnología. No está siendo clever nada. Es que al final se supone que tú como profesor le vas a dar un examen y no puedes utilizar la tecnología para hacer un examen que es presencial. ¿Presencial? No. ¿Presencial? Que no. No me digas tú no me digas tú a mí que donde tú estudiaste nadie hizo un chivo. Todos. Entonces, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de que lo puedo utilizar ahí? Es lo mismo. Tú no estás diciendo que no van a hacer trampa, van a hacer trampa igual. Van a hacer trampa, pero no sabe todo lo que tú vas a poner como para que haga una trampa así de buscarlo aquí, que tú no te des cuenta si lo estás verificando. O sea, entonces, ¿para qué el profesor está ahí?
Hay gente ingeniosa. Yo sé que tú quieres decir que no lo van a hacer, pero lo van a hacer. No es que no lo van a hacer. Hay gente que lo va a hacer. Mira, hay gente que va a hacer... y que lo va a vender y va a hacer negocio con eso. Sí. Pero yo lo veo en Instagram. Mucho gusto. Pero me estás dando la razón. Es que no, lo que pasa es que tú no puedes decir como una profesora. Tú no puedes hacer que un grupo entero de personas le bloquees la oportunidad de aprender a typear, a editar, en la computadora, durante, o sea, quitarle ese proceso solo porque un grupo va a plagiar, porque un grupo va a hacer trampa. ¿Qué está bien? Sí, pero o sea, yo no te estoy quitando el que tú lo puedas hacer. Lo puedes hacer. Pero yo entiendo que hay momentos en los que es válido hacerlo. Ese profesor que yo te puse el ejemplo no era en toda su o sea, eso ahí no estoy de acuerdo. O sea, y esa muchacha, yo me dio pena porque daba el grito y yo, pero como rayos puede ser. Por ejemplo, yo te puedo aceptar que tú vengas a mi clase, tomes notas en la computadora, que tú vayas y me hagas las tareas en la computadora. Pero si yo te pido un ensayo a mano, tú me lo tienes que hacer a mano. ¿Pero por qué tú quieres hacer un ensayo a mano si lo puedes hacer por computadora? Porque te estoy pidiendo un ensayo a mano. Si tú me estás escribiendo si es una clase de escritura. Hasta de español, sí. Si es una clase de escritura, yo te lo entiendo perfectamente porque tú quieres que la persona simplemente pueda escribir, pueda hacer el trazo. Si es de matemáticas, te voy a decir, esto es matemáticas, resuélveme estos ejercicios en tu mascota. Tú puedes resolverlo con calculadoras en internet, pegarme tus... Y lo mismo, tú puedes agarrar y resolverlo en internet. Está bien, pero está bien. Hazme esto, ¿sí? Mi punto es el tiempo que te estás tomando en hacer el esfuerzo de pasar la información. Me confirma a mí que por lo menos la estás pasando. Hay cosas claves que yo quiero que tú aprendas, que por lo menos estas cosas claves hazla a mano para yo por lo menos saber que tú estás transcribiendo y leyendo lo que estás escribiendo, como mínimo. Ok, bueno. Te decía que esa profesora, ella quería que le entregáramos lo que es un portafolio. Yo investigué que era un portafolio, pero las especificaciones de lo que ella me estaba diciendo a mí que era un portafolio era totalmente extraña. Yo lamentablemente estaba muy confundida y yo le estaba preguntando a ella, primero, muy... ¿Cómo sería la palabra? ¿Cómo yo la podría llamar a ella? Porque no quiero decir nada extraño. Bueno, yo le preguntaba y ella me respondía de mala gana. Total. Cuando yo le preguntaba sobre el portafolio. Porque yo le hacía preguntas porque realmente si el portafolio es esto y ella me está solicitando otra cosa, I'm confused. Después le digo, más o menos le dije como, ay doña, usted confunde, usted no habla. y empezamos a hablar, me llama y hablamos. Y ahí me empieza a explicar que ella está solicitando ese portafolio de esa manera, que no es convencional, porque ella lo está solicitando porque otras personas simplemente le entregan portafolios de otros años anteriores. And I'm like, pero usted no lo va a leer, doña. Es como, si tú lo vas a leer y alguien y tú eres el que da la clase, tú sabes si algo ya tú lo viste. O simplemente tú sabes que algo está mal o tú puedes verificar, porque ella daba incluso clase como que era para que aprendiéramos a usar la tecnología. Si usted me está dando una clase a mí para aprender a utilizar la tecnología, usted debe saber utilizar la tecnología para saber si algo está siendo plagiado, como doña. Y, o sea, para mí fue como, tú me estás diciendo a mí que haga algo mal hecho solo para verificar que yo no me copié de nadie. Eso no tiene sentido. Para mí no lo tiene. Para mí es como tú estás porque quizá yo lo hice así y yo pregunté, yo investigué, pero otras personas que le hicieron de la manera así extraña, quizá van a pensar que eso así se hace un portafolio. Pueden pensarlo. Es como que tú me estás a mí haciendo hacer algo mal porque sí. Solo porque tú no puedes hacer tu trabajo. Entonces ahí, ahí yo tengo problemas con nuestros profesores que están dentro del sistema educativo. Y eso es algo que a mí me molesta. No sé qué tú quieres decir. Yo tengo experiencias con cosas así. ¿Qué experiencias tú has tenido? Bueno, primero yo quiero que esté claro el por qué nos educamos. Ok, sí. Nos metimos. Sí, está bien. Continúa.
El punto es que eventualmente la información se guarda en textos y estos textos están en bibliotecas y estas bibliotecas solamente la accesa a la gente que puede leer. Luego se hacen populares la gente que puede leer y que puede leer distintos idiomas y bla, bla, bla. Y empiezan a querer o a demandar personas que tengan conocimientos. Entonces, hay gente que se especializa en un área y no sabe escribir, entonces llaman a un escriba y hacen sus textos para poder transferir los conocimientos y luego le transfieren los conocimientos a alguien más, pero tiene que saber leer para poder sí. Y crean eventualmente universidades para mandar a la gente a leer y que pueda leer textos ahí. Y en algunos países leer está prohibido porque tú aprendes más que lo... Ha estado. Porque aprendes más que los líderes. Sí, ¿En serio? Hay ciertos textos que dependiendo en qué etapa de tu vida los leas, te pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Y entonces si tú cambias tu forma de ver el mundo y no se adapta con el mundo en el que tú estás, tú quieres cambiarlo y empiezan a hacer rebeliones. Sí, no, por eso antes habían, no que estaba prohibido leer, sino habían textos específicos que estaban considerados... En China actualmente está prohibido un montón de información. Y hay un proxy grandísimo para prohibir internet dentro de China. Que es muy extraño esa vaina. I don't know. China es complicado. Continuamos. Sí, bien. Volviendo. Entonces, se empiezan a crear grupos de personas y se dan cuenta que sí, que el hecho de que la gente aprende bueno y empiezan planes de alfabetización para que la gente haga, bla, bla, bla. Eventualmente tenemos escuelas, universidades y eventualmente posgrados. Yeah. Sí. Que cuando inició la educación, solamente las personas con poder podían ir a la educación. Claro. O sea, no que todo el mundo podía educarse. Solo aquellos que tenían poder podían. Vamos a iniciar. Primero inició con los ricos, con la clase alta, o simplemente todos los hombres pudieron hacer, excepto los esclavos en ese tiempo. ¿Cómo era? A la clase alta. Solo a la clase alta. Persona. Okay. O sea, había gente que era autodidacta, que aprendía por ver a otros leer. Y otros que aprendían porque les enseñaban escondidos, otros que lo transmitían porque tú y yo no conocemos, te enseño a leer por ser como pago, digamos. Okay. Pero creo que eso ¿tú crees que se vio mucho en los hombres o se vio eso con las mujeres? Porque las mujeres por mucho tiempo no pudieron ir a tener una educación. En los dos. Principalmente cuando habían restricciones. En los sitios donde habían restricciones, esto era escondido. En el caso de la historia negra, por ejemplo, de la comunidad afroamericana, ellos tienen sus propios autores que escribían cosas y cantos donde le decían a los otros cómo liberarse y es como más o menos oculto para ver en qué sitio están, o historias que decían si tú te logras escapar de tu esclavitud, ven a este sitio, y dentro del sitio se encontraban con gente que los ayudaba y demás. Okay. Entonces también sirvió un montón de cosas para transmitir y para ayudar. Entonces, volviendo a la educación normal, eventualmente en la sociedad industrial se empiezan a requerir empleos específicos y conocimiento especializado. Y se necesita que tú sepas algo, y para tú saber algo tienes que tener una educación básica fuerte, clara, y eventualmente se vuelve un derecho. La educación. La educación hoy en casi todos los países es un derecho. Sí. Te tienen que brindar educación por ley. No importa. ¿Verdad que es por eso que la persona que aunque no tenga papel específico puede estudiar? Sí. Okay. Yes. Entonces, volviendo al sistema. El sistema actual en el que estamos y que estudiamos, depende del país, es más fuerte o débil por las personas que componen la sociedad, las instituciones. ¿Cómo así?
si en esta institución, porque al principio habían grupos que enseñaban, no era que eran maestros titulados, era gente que sabía que enseñaba. Entonces le enseñaba un grupo, luego le daban el apoyo gubernamental, de decir, cuando tú llegaste a un estándar de leer un conjunto de cosas, tú eres bachiller. Se establecen grados y después de los grados ya tú tienes que cumplir con un conjunto de requisitos para lograr un título. Eso estamos en un bachillerato. Y cuando tú eras bachiller, tú eras lo más duro de... Que mucho... Que ahora mismo nosotros vemos como eso de ser bachiller normal, pero... Sí. Una generación o 2 generaciones atrás no era así. Exacto. Porque, por ejemplo, mi papá me habla mucho de lo difícil que era para ellos estudiar. Y de cómo en su casa, literal, me decía como que un cuaderno lo dividían como entre 3 para que fueran a la escuela. Y de cómo era la situación antes para ir a la escuela. Y ahora mismo no es así. No. En ese cambio sí, en eso sí ha cambiado mucho lo que es la accesibilidad para ser educado ahora mismo. Exacto. Entonces, una de las cosas que yo quiero que la gente aprecie, si nos están oyendo o viendo y son adolescentes principalmente, y algunos universitarios, que también lo escucho de universitarios, es que te dicen, ¿para qué me dan tanta basura? ¿O por qué tantas materias que yo no voy a usar, que no me sirven en la vida? Yo lo he pensado a veces. Porque... Sí. Yo estoy a favor en su gran parte de todo lo que nos dan. Porque es como exponerte a algo que tú no te vas a exponer por ti mismo, pero que puede brindarte ideas para el futuro. En mi carrera, que se liga con todas las carreras, es decir, al ser informática, puede ligarse con un área académica, como en la universidad. Va a haber informáticos en la universidad, va a haber informáticos en el área de tecnología, va a haber informáticos en bancos, con finanzas y demás, va a haber informática en una máquina de embutidos para automatizar cosas, va a haber informática en e-commerce, en ventas y demás, va a haber informática en redes sociales, va a haber informática en todo. En mi área. Así hay otras carreras también que se mezclan con otras carreras o con otras áreas para poder crecer como carrera, o para especializarse como carrera, o para simplemente ser, porque no pueden ser solas. Entonces, si este tipo de carreras existen, ¿por qué no exponerte a cosas que quizá no te gusten, pero que tu carrera pudiera aprovechar en el futuro? Entonces, así, por ejemplo, te dicen de qué me sirve la raíz cuadrada, el trinomio cuadrado perfecto. Y hay historias interesantes, porque una vez yo necesitaba, por ejemplo, el péndulo de una... ¿De un triángulo? De un triángulo. O el módulo. Bueno, no me acuerdo. Lo necesitaba. Porque estaba haciendo algo con eso. Y en la situación en la que estaba, yo no podía ir y buscar en internet para realizar este péndulo. Y yo digo, ok, no hay problema. Yo recuerdo que matemáticamente un triángulo está compuesto de catetos y hipotenusas. Si esto es esta parte de aquí, déjame intentar juntar. Y junté las fórmulas que yo conocía del triángulo. Y dije, aquí tiene que haber un péndulo de alguna manera. Y por lógica... O sea, por deducción... No por lógica matemática, sino por deducción. Por deducción, yo pude llegar al péndulo y lo usé en el momento específico que lo necesitaba. Así también escuché una historia de un amigo que decía que necesitaba una escalera para subir a un lado. Y dije, ok, ¿de cuánto pie la necesito? Porque la escalera, si tú la doblas, no va a llegar a la altura. Entonces tú tienes que comprarla más grande que el sitio al que tú lo vas a llegar. Y dice, pero yo me acordé que es la hipotenusa. Entonces yo sé la altura de lo que yo voy a llevar. Entonces, si yo lo inclino un poquito más, la compro del cateto al cuadrado por el cateto al cuadrado, la raíz cuadrada. Ese es el tamaño de mi escalera.
Le sirvió... Es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sí. El teorema. Hey, nice. Entonces o sea, si tú desconoces, lo que tú vas a hacer es comprar a lo loco o hacer algo a lo loco a ver si te funciona. Y muchas veces estás comprando cosas de más, malgastando material o malgastando tu dinero. Solo por no utilizar la matemática que por aprendiste. No usar la matemática que aprendiste y dices, no, eso no me sirve de nada. Pero sí te está sirviendo y tú no lo estás usando. Es verdad. Pero también pasa, es que yo creo que... Creo que la educación debe ser más como aplicada en cierto modo para la vida. No simplemente dártelo. Sí, hey, te puede servir para esto. Porque eso es lo que pasa con mucha gente que no saben porque no odian tanto las matemáticas, por ejemplo. Ese es otro problema. Pero la odian. Pero el problema es que la forma en la que creo que se introduce la matemática para mucha gente, como que dicen, ay, no, nada que tenga que ver con matemática. No, yo no quiero saber de eso. Si te dicen por lo menos, mira, te puede servir esto con esto, porque cuando tú te pones a investigar cosas de matemáticas específicamente, que tú ves el por qué lo buscaron. ¿Cuál es la razón del que llegaron a tener esa clase de fórmula? Tú dices, hey, qué heavy. Sí. O sea, tú dices, ok, cuando te das cuenta el por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, es mucho más interesante. Yo entiendo que mucha de la matemática tú no lo vas a utilizar en tu vida cotidiana, pero si tú sabes qué es lo que tú estás haciendo, en especial en física o en humanidades, que son, digamos, cívica o psicología, cualquiera de estas áreas, que para mucha gente de que no me enseñaron nada, yo no sé nada de eso no sirve, pero es porque son tan abstractas que tú no tienes una aplicación práctica ahora mismo para recordarla cuando la necesites. Es que eso, con eso, ya eso es más para la vida, eso es más para tu... Recuerdo una vez que estaba leyendo a unos filósofos, porque mi objetivo era escribir un libro sobre inteligencia, y quería incluir los diferentes tipos de inteligencia, y no era como un libro de inteligencia, sino que era un libro sobre una persona que iba a desbloquear todos los tipos de inteligencia porque los iba a aprender. Ok. Entonces, estaba haciendo mi libro y dije, ok, vamos a hablar un poquito de filosofía. Y busqué a un par de filósofos, a Hegel, a Nietzsche y psicólogos. Y me encuentro con Pavlov. Que no sé quién es Pavlov. Bueno, la cosa más interesante de Pavlov es el condicionamiento de Pavlov. Bueno, Pavlov dice que si hay una alarma, una campana, en la historia, que él se dio cuenta por una campana, que cada vez que sonaba la campana del mediodía de donde vivía, o no recuerdo qué hora sonaba la campana, él sabía que le tenía que dar alimento al perro. Okay. Eventualmente el perro oía la campanada y ya comida. Como mi dijo, perro cuando escucha la alarma. Si se escucha la alarma se pone loco. Entonces su lógica fue, si yo puedo entrenar a mi perro para que escuche ciertas cosas y haga ciertas cosas, ¿qué tantas cosas yo puedo entrenar a mi perro? Okay. Entonces eventualmente puso sonidos y el perro salivaba mucho. Porque estaba acostumbrado a comida, hambre. Ok, interesante. Entonces, ese es el condicionamiento de Pavlov. Entonces, si tú no conoces del condicionamiento de Pavlov, tú dices, sí, mi perro cuando suena esta alarma, yo le voy a cambiar la alarma porque no crea siempre que cada vez que suenen mis alarmas son comida. Sí, tuve que hacerlo. Exacto, pero tú no sabías de Pavlov. No. Yo no sabía de él. Yo solo sé que... sabes del escenario. Ok, yo no puse la alarma para Ness. Yo puse la alarma para mí. Porque yo no quería olvidarme la hora de su comida. Yo tenía alarma a su comida de la tarde. Porque de la mañana yo simplemente no... Yo me levantaba yo iba y le daba comida. No era para él. Era para yo despertarme. ¿Qué pasa? Que yo tenía problemas. Tenía 2 problemas. Cuando en la mañana él se ponía histérico. Yo no entendía específicamente que era por la alarma. Yo pensaba que era porque, oye, quiero comer. o párate que quiero ir al baño. Y yo, oye, si él se me subía y me brincaba y todo. Yo, como, déjame ser. Ok. Yo en la mañana cambié el tono de la alarma para que pasara eso porque de verdad era insoportable. Pero en la tarde yo la seguía dejando porque yo sé que era una alarma para él.
Pero él, si escucha una alarma, hasta ahora todavía, si escucha una alarma, él se pone como en mi hora de comida. Como ya yo le quité la alarma, ya yo se la quité. Ahora él escucha el sonido de la... Tú sabes que cuando dan las 5, ya a las 5 que yo de comida, suena los bomberos. Y cuando él escucha eso, él va donde mí. Y yo, bueno. ok. O sea, él sí está acondicionado full, mi perro. Bien. El condicionamiento funciona con humanos también. Con manos. Ok. Humanos. Ok. La gracia es que luego se ven castigos, recompensa, se ven... ¿cómo que se le llama? Hay una rama dentro de esa área que se especializa en captar tu atención. Que anteriormente, viéndolo desde perspectiva de filosofía, de en qué diablo me va a servir a mí el condicionamiento. Yo no quiero condicionar a nadie. Es tu idea a primera vista, ¿verdad? Pero TikTok. Pero como así, como que TikTok. Hay un experimento de una paloma que si pica un botoncito, le cae una semillita de algo y come. Entonces la paloma se acostumbra a picar el botoncito para comer. Luego ponen otra maquinita y la misma paloma y ella sabe que si pica cae. Pero esta maquinita tira semillitas random. No sabe cuándo va a caer y cuándo no. Y hay otra maquinita que no tira semillitas. Ok. Entonces, al principio lo ponen con la que no tira semillitas y el pajarito pica. Y se vuelve loco picando un rato y no cae nada. Y sigue picando y con la esperanza de que caiga algo, eventualmente lo suelta. Pero en la máquina que tira random, ella a veces pica mucho y pica y come. Y a veces pica y no sale nada, pica, sale algo. Y se dan cuenta que siempre que cae una semillita, come, se cansa, se va. Siempre que no hay nada, pica mucho, se cansa, se va. Mientras que cuando sucede algo, cuando no sale, cuando sale, cuando no sale, siempre pica. Siempre pica. Esa maquinita tiene toda la atención de la... Porque hay veces que sí, hay veces que no. El estímulo de saber que ahora no, ahora sí. Okay. Ese estímulo mantiene la atención del pajarito tanto que lo aloca. No entiende cuándo sí, cuándo no. Y se queda ahí y vuelve sí, vuelve no y vuelve no. TikTok te mantiene tu atención. No me gusta. Oh, mira qué chévere, algo nuevo. Next, ya. Algo nuevo. Aburrido. Algo nuevo. Te pasaste el día en TikTok. Literal. 3 horas se pueden ir volando en TikTok. Teorías de condicionamiento. Están ahí aplicadas a la tecnología. Interesante. Si tú no conoces nada de esto, ¿a quién se le va a ocurrir aplicarlo? A alguien se le ocurrió. Digo, ok, yo me sabía esto, déjame... Ok. O sea que tú entiendes que todas esas cosas que nos dan te pudiera servir dependiendo a lo que tú quieras. Steve Jobs dijo en uno de sus discursos de Stanford muy populares, probablemente mucha gente lo haya visto, en el discurso de Stanford, creo que es del 2010, que él no sabía qué iba a hacer con su vida. Él aprendió a hacer caligrafía, creo que es. A poner letras bonitas, o creo que, no me recuerdo el nombre, que es hacer tipos de letras. Los de diseño sabrán. Tipos de letras. Ellos saben. Y él se dio cuenta que le gustaba, pero... pero le hacía mano ahora. Sí, en términos prácticos, en dónde va a ser útil. Porque está bien, yo hago mis vainas. Hoy en día es útil porque tipografías te pueden definir una marca. No, y no solo eso, porque hay gente que lo usa hasta para hacer certificado. ¿Quién lo hace? Un certificado. Antes, cuando tú no podías hacerlo a computadora, ¿cómo lo hacían? Lo hacían a mano. Sí. Y no todo el mundo lo puede hacer. No tiene que ser así. También puede ser digitales, pero igual. Pero tiene un montón de aplicaciones. Pero eso ahora se aplica en la tecnología porque a personas lo podían hacer a mano. Sí, tiene un montón de aplicaciones. Pero para Steve Jobs, una persona random, para él en ese momento, ok, yo aprendí eso. Chulo. Siguiente, aprendió algo, entró a la universidad, salió, entró a otro sitio, él aprendió cosas diferentes. Al final se junta con Steve Jobs, le interesa la tecnología, se juntan porque les gusta la computadora, hacen la Macintosh.
creo que era, no recuerdo si era la primera Macintosh, en fin, hacen una computadora y eventualmente le integra colores, diseño y las tipografías a la Mac, y eso le da un plus grande a lo que crearon. El hecho de tener esta perspectiva de limpieza, simplicidad y exclusividad es que crea la marca. Todo, él dice, viendo en retrospectiva, todos estos puntos que para mí parecían cosas random, que yo hice, pero que aprendí, en algún punto todo se conecta. Si yo no hubiese hecho nada de esto, yo no hubiese logrado todo lo que yo logré. Es que todo te da experiencia. Exacto. Lo importante todo es experimentar y conocer cosas. Cuando tú no sabes qué hacer, lo mejor es intentar varias cosas para saber dónde va a estar lo importante. Quizá en el futuro tú puedas combinar cosas como TikTok. Eso sí, es verdad. Es que entonces, me pasa a veces ya. Yo sé cosas como que no tengo por qué saberlas. Pero yo entiendo que está bien. O sea, para yo no saber nada, mejor yo sé toda esta vaina random. Te comentaba también mi transcurso por la universidad. Y este es el punto de vista de muchas de las personas que venimos del área técnica. Cuando tú sabes que a ti te gusta un área técnica, digamos, te gusta el diseño gráfico, te gusta los audiovisuales, el 3D, el audio, te gusta construir, te gusta la informática, te gusta la mecatrónica o el industrial, todas estas áreas, o electricidad, donde tu conocimiento práctico está tan claro. Es decir, tú puedes buscar un libro de electricidad o varios libros de electricidad y educarte tú solo. Puedes buscar tutoriales de diseño y educarte tú solo. Buscar de efectos 3D, educarte tú solo. Todas estas áreas te puedes autoeducar. Okay. Yo me autoeduqué en el software. Al momento en el que tú estás especializándote individualmente, siendo un autodidacta, tú le pierdes aprecio a lo que no te gusta. Okay. Porque todo lo que te gusta ya tú lo estás aprendiendo. Entonces, ¿de qué me sirve la literatura? ¿De qué me sirve la historia? ¿De qué me sirve cuando me están hablando de recursos humanos, que es lo que te comentaba, de administración? Quizá contabilidad sí, porque a todo el mundo le sirve. Yo no voy a trabajar con eso. ¿De qué me sirve? Entonces, así como te comentaba tu estudiante el otro día, te decía, yo veo eso como que si ustedes lo quitan, yo me quedo con mi pensum, me quitan el pensum y yo estoy bien. Sí. Yo lo veo desde la perspectiva, tú no sabes lo valioso que es ese conocimiento, porque yo tampoco lo sabía en su momento y no lo aprecié. Yo lo aprecié cuando hice mi maestría, que yo me di cuenta que además de la informática también me gusta la psicología y cómo la persona piensa. Sí. Si yo no hubiese estado en esa posición, yo ni siquiera me doy cuenta. Ok. No, es así. Eso tiene sentido. Algo que te iba a preguntar, o sea, que ahorita lo mencionamos, pero que realmente no llegamos a decirlo, fue sobre la posición que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, de elegir. Ah, sí. Nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos la libertad de poder decidir qué estudiar. Aunque no nos guste el pensum, lo que sea, pero podemos elegir una carrera en específico. Sin embargo, hay países como en tu país que eso no se puede hacer. Sí. Bueno, tú puedes si tienes el dinero para pagar una universidad privada. Privada. ¿Pero es cara, muy cara? Depende de la universidad. Pero sí o sea, mucha gente no estudia por eso. Explica cómo eso de más o menos, porque obvio no todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Al final, al Estado, cuando paga la educación, te garantiza una educación básica. Igual que aquí. Okay. O sea, tu bachillerato y todo cosa está bien. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una educación alta? Superior. Superior. Tienes que elegir una carrera en la que te vas a especializar. Y en el caso de ser pública, en algunos países consideran que es mejor no dejar a la gente decidir, porque se van a ir juntos por manada, por tendencia. Como lo que ha pasado aquí, no sé si ahora todavía pasa, pero pasaba mucho con los médicos, que todos querían estudiar medicina y había demasiado médico y poca plaza para poder entrar. Al contrario, yo no creo que habían demasiados médicos, pero sí había pocas plazas. Yo entiendo. O sea, en comparación con las plazas para que puedan trabajar. En términos prácticos, sí. No hay
plazas suficientes para los médicos que se necesitan, porque se necesitan más médicos y no hay plazas. No, y es como, por ejemplo, algo que se queja mucho y es sobre los concursos, por ejemplo, para poder ser especialista. Si salen, qué sé yo, cuántos estudiantes y tienen que ir a un concurso para poder especializarse porque no, o sea, y es un porcentaje muy pequeño los que pueden llegar allá. O sea, si tú lo ves con lo que se tiene para poder especializarse, dígase que esa mayoría de estudiantes que salieron se van a quedar con una educación básica, que no es básica nada porque duran 6 años, pero con una educación básica porque no pueden llegar al siguiente nivel, ya que no pueden hacer su concurso. Es diferente. Y creo que hay la persona que, aunque no lo pasen, si tienen dinero, creo que lo podrían hacer. Creo que no se ve en esa parte. Te puedo decir en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, después de que tú llegas a tu educación media, que es el bachillerato, tú tienes que elegir un área a la que te interese irte. Entonces, dentro de las áreas está sociales, está matemáticas, está naturales, está ciencias políticas. Las diferentes áreas. Son como áreas generales. Bueno, entonces el Estado te abre un conjunto de carreras dependiendo de tu área. Entonces, si a ti no te gusta o sea, si a ti lo que te gusta es la medicina y tú elegiste un área de ingeniería, tú no puedes entrar. No puedes estudiar medicina. No, porque tú no fuiste por humanidades, tú fuiste por otra área. Entonces, si de algo tú puedes, si tú tienes dinero y te vas a una universidad. Pero si es una persona común y corriente, con escasos recursos, tú vas a tener que elegir una carrera de las que hayan plazas libres. Entonces, si no puedes. Además de tener que elegir una de esas carreras, tienes que pasar un examen porque hay un montón de gente que quiere tomar cualquier carrera porque no sabe qué elegir. Entonces, pasan sus exámenes y dependiendo de tu puntaje, te mandan a una universidad y en algunos casos muy lejos de tu ciudad de origen. ¿Por puntaje? Sí. Y dentro de esa universidad te dan un conjunto de carreras específico o una carrera. Entonces, hay áreas que son muy demandadas porque te abren más carreras y dentro de esas carreras hay carreras que tienen mucha demanda por la carrera que es, donde tú tienes que conseguir un puntaje más alto y que es bastante probable. Básicamente el concurso que pasa dentro de los médicos, pero allá está más... Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Ya. Interesante. A menos que tú seas estudiar privado. Como dices, entonces, es caro. Porque aquí por lo menos está la UAS, que realmente no es cara. Sí. Si tú lo pones en comparación con lo que tú... No es cara. No, aunque aquí, yo no sé cómo es allá. Hay muchas universidades que también pudieran ser asequibles. O sea, que son privadas, pero no son tan caras tampoco. O sea, yo estaba hablando con alguien de México y me estaba diciendo que sucede algo similar, pero tú puedes estudiar lo que tú quieras. El único problema es que hay un cupo limitado de plazas para estudiar y este cupo limitado de plazas los que entran son los que tienen el mejor puntaje. Entonces hay gente que se mata estudiando, gente que hace fraudes para obtener los mayores puntajes para poder entrar, y aún así hay gente que tiene el 100% de la nota y por cantidad de cupo no puede entrar. O sea, tú pasas del examen lo mejor posible, pero por la cantidad de gente igual tú no vas a entrar. Tú te quedas fuera. Wow, está fuerte eso. Pero pudieran estudiar en privadas. Sí. Ok, ya. Es interesante. La educación se adapta mucho dependiendo de cómo está. Pero yo entiendo que, dependiendo Aquí es muy chulo y hay que valorar esa parte de que tú, por lo menos desde mi perspectiva como persona independiente, tantos años la gente se ha dedicado a tantas cosas diferentes y nunca le ha ido mal. A pesar de que tú puedas estudiar una carrera que tú no vayas a ejercer en algún punto, el hecho de que tú estudies lo que a ti te gusta, yo entiendo que vale la pena. No por ejercer, sino por el conocimiento de lo que te gusta. Aunque aquí hay un problema después que uno sale de la universidad, que muchas veces no hay donde trabajar. Lo iba a ver como quieras si no estudiabas. Claro, pero o sea, si tú lo comparas también con esa parte que te dice, bueno, te voy a asegurar un... Hay ciertas universidades espérate, antes de que yo te digo algo. Hay ciertas universidades que lo hacen. Eso cuando hablas tú de que te aseguran una plaza, ¿eso significa que también te aseguran un empleo? ¿O no significa eso? No, te aseguran una plaza para estudiar, no para ejercer. Pero esto es lo que está extraño, porque aquí, por ejemplo, aquí no hay... Pero por métrica saben que sí vas a encontrar. Que tú vas a encontrar empleo. Sí. Porque aquí lo que pasa es que hay veces que mucha gente estudia una cosa en específico y luego ya no tienen cómo trabajar. También pasó con los profesores. La última vez... Eso pasa en diferentes países, sí. Que también con los profesores que pasó, que estaban dando muchas becas porque se necesitaban profesores y luego ya hay demasiados profesores.
Creo que así. Aunque yo no sé, porque creo que hubo un problema también con las personas que se pusieron a entrar. Lo hicieron porque podían, porque iba a ser gratis. Entonces tampoco había vocación y tampoco... Como iban a pagar mucho, también iban a cuarto. Sí, entonces ahora... Porque lo que dijeron estaba fuerte. Lo del concurso que se quemó un 50% grande. O sea, era como más del 60% se había quemado. Es como... Wait, what? Gente que salieron de la universidad, ¿cómo tú me puedes decir eso? Pero, bueno, anyway. Mi recomendación es... Quizás tú eres un adolescente y estás viendo esto. No desprecies literatura. Quizá busca en internet cómo apreciar el arte para que veas lo que vale la pena apreciar el arte. Porque a muchos de nosotros no nos interesa leer, porque a mí no me gusta leer, pero yo leo de igual manera. Por esa razón me he encontrado con autores tan duros de mi área, del área de la tecnología y de la ciencia ficción, que descubrí que me gustaba. Pero no porque me guste leer, porque yo, a pesar de que no me gusta leer, yo leo. No, porque tú aprecias lo que hay dentro de... Entonces, no la lectura per se. Exacto. Cuando tú aprecias el arte, aprecias estas historias que quizá tú no te abres la mente a apreciar porque no te llaman la atención. Es decir, hay películas de otros países que si tú no sabes apreciar el arte, ni siquiera la vas a buscar. No la vas a encontrar. Y cuando te la presenten no te van a gustar porque no estás al tanto. Entonces, eso es por esa parte. En las otras áreas, así como te digo, en el caso de humanidades, yo tuve una experiencia personal con los recursos humanos. Yo veía recursos humanos como... Ustedes nada más están aquí para pagar, ustedes no hacen mucho. Sí. Pero también me di cuenta cuando di recursos humanos como materia, con una profesora que sabía lo que se estaba haciendo, que una persona que sepa bien recursos humanos sabe un montón de cosas. Te está viendo como persona, como posibilidad, tu futuro desarrollo, tu desarrollo de carrera, dónde vas a estar, cómo educarte, cómo entrenarte, qué posiciones ocuparás posiblemente, cuándo, cómo, cuál va a ser tu sueldo, proyecciones de cómo mantenerte, clima laboral, un montón de cosas. Que se aplican o no, se dan en la universidad. Sí, pero si tú ni siquiera sabes que existen, ni siquiera lo vas a buscar. Sí, en el caso de psicología, yo analizaba mucho a la gente desde que yo era adolescente. Entonces, yo sabía por experiencia, por prueba y falla, yo sé que a los adolescentes le atrae la rebeldía. Todo el mundo lo sabe, pero tú no sabes cómo aplicarlo. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar con rebeldía para obtener popularidad o para obtener o llamar la atención, te das cuenta que funciona. No funciona como adulto, de la misma manera que funciona como niño, pero todo este tipo de experimentaciones ya existen. Ya alguien documentó todo eso. Que si lo hubieses leído, quizás no tienes que ponerte a experimentar. Tú pierdes un montón de tiempo haciendo nada cuando puedes leerlo. Igual conmigo, en mi caso, del software. Yo aprendí a programar porque me gustaba, porque mi objetivo no era programar, era hacer mi propio virus en ese momento, no recuerdo, un troyano. Y por yo aprender eso, aprendí a programar. Y me di cuenta que yo abrí un mundo completamente diferente al que yo estaba buscando. Si yo puedo construir lo que me da la gana hoy en día. Y esa puerta no se hubiese abierto si yo ni siquiera me hubiese puesto a aprender o a entender qué era lo que me estaban hablando de informática. Ok. Cuando te enseñan informática, te enseñan Word, Excel y qué sé yo cuánto, y tú te quedas bien con eso. Sí. Y tú no indagas más. Cuando mi profesor me explicó un poquito más de redes, dijo, estos son topologías de redes de anillo y demás. Y yo estoy leyendo y digo, ok, no me gustan las redes, porque nunca me han gustado, pero déjame leerlo porque esta es la forma en la que las computadoras se conectan. Y cuando yo leí de redes me di cuenta que era un mundo donde a mí me parecía magia cuando la gente invadía sistemas. Entonces, cuando yo me meto en ese mundo, aprendo a programar, desbloqueo otro mundo y ahora tengo varios mundos que nadie ve, que yo tengo acceso. Y simplemente por saber por curiosidad. Igual con la psicología. Es que, o sea, también tenemos que ver la parte de que la educación no solamente es lo que tú aprendes en la escuela, es lo que tú también buscas por ti mismo, porque tenemos acceso al internet, tenemos acceso a un mundo de posibilidades donde hay mucha gente que en vez de decidir buscar, si tienen una duda, buscarlo en internet,
se quedan con ella. ¿Por qué? Porque no te quedes con ella, solamente busca, investiga, lee. ¿No te gusta leer? Búscate en YouTube. En YouTube vas a encontrar algo. Tutoriales, hay muchísima cosa que hacer. Y muchas veces ese es el problema. Uno se queda ahí y no sigue más allá. Cuando tú pudieras aprender... De todo se puede aprender hoy en día. Sí. Yo estudio en la UAPA y en la UAPA tú tienes que ser autodidacta en cierto modo, porque ellos no te explican nada. Bueno, pero no, pero esa es la diferencia de que a diferencia de que tú vayas a una universidad normal donde el profesor te va a explicar todo, allá no te explican nada. Hay profesores que hacen lo mismo que hacen No, bueno, pero tú dices hay profesores, pero todas tus materias en todo el trimestre entero, o sea, es como lo que te ponen, te dicen un tema, no te van a explicar que el tema se trata de eso, usted tiene que buscar cómo trata el tema. Y yo literal, en la matemática pasada, yo pasé mi materia con el profesor Alex de internet, de YouTube. O sea, yo le puedo decir, don Ale, gracias, porque yo la pasé así, pero al final de cuentas, yo tenía que aprender mi cosa. A mí, no necesariamente yo lo hice porque yo quise hacerlo porque tuve la curiosidad, sino porque tenía un tema en específico para aprender, pero eso me dice a mí que yo estoy aprendiendo esa matemática que me están dando, pero yo pudiera aprender cualquier otro tipo de matemática o cualquier otro tipo de cosa porque hay en internet alguien que ya me lo está explicando. Así mismo es. Así hay en internet recursos gratis de todas las áreas. Y quizá no nos interese alguna área, pero quizá es válido simplemente verla porque en el futuro eso va a conectar con otra cosa que tú estés haciendo. Quizás no. No necesariamente tiene que conectar, pero puede ser que sí. No necesariamente. Es que no todo tiene que conectar. Hay cosas que tú le sabes random. Va a conectar. No, hay cosas que tú simplemente la vas a saber random. Y no está mal que la sepas. Estoy haciendo un podcast donde implemento todo lo que sé. Ok. Señores, vamos a dejar ese tema aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Denle like a este video, suscríbanse al canal, comenten por ahí. Y bueno, en Spotify, gracias por escucharnos. Síganos, bye bye. Aprendan. Y suerte.